Gracias, amado Dios. Gracias, Padre fiel. Gracias, Padre bueno. Toda gloria y toda honra es solo para ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días, les saludo con la paz y con el amor del Señor. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Ahora dile sonriendo, qué lindo día. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Han escuchado ese dicho? Claro, es del mundo, ¿no? No hay muerto malo ni novia fea. ¿Han escuchado o no? Sí, ¿no ve? ¿Has visto alguna vez una lápida con descripciones como a Rosita, por ejemplo, la madre más dedicada, a Ricardo, el mejor papá del mundo, el abuelito más abnegado? Son palabras que recuerdan posiblemente a esas personas, ¿no ve? Pero ¿cómo eran esas personas en realidad? Solo Dios sabe. Amado hermano, yo quiero que tú entiendas en este tiempo, en este momento, que Dios hace cosas en tu corazón que transformen tu vida, que transformen tus acciones para que toda la gente te recuerde de la manera en que el Dios quiere que te recuerde. La gente te va a recordar por lo que tú has hecho en el transcurso de tu vida. ¿Qué epitafio quieres que resuma tu vida? No estoy pronosticando tu muerte aquí, ni lo estoy haciendo trágico, ¿no? Pero considero que las cosas debemos mejorarlas en vida, no cuando ya estemos muertos, ¿no ve? El libro de Hechos, quiero que vayamos a Hechos 13, versículo 22. En el libro de Hechos vemos la mejor manera como Dios recuerda a David, ¿ya? El rey David había sido recordado a lo largo de toda la historia de su pueblo. Pero en un sermón del apóstol Pablo, él habla de David diciendo que David era un hombre, una persona a quien Dios llamó un varón conforme a su corazón. ¿Quieren ser llamados así por Dios? Varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a Hechos 13, 22. ¿Quién puede leer, por favor? Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Después él tomó y les estableció por rey a David, de quien testificó, diciendo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un varón de acuerdo a mi corazón, y él pondrá por obra todos mis deseos. Amén. A mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, que dice así: pero Dios, dice, quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Saúl era el primer rey de Israel, un hombre de quien Dios mismo dijo, repite conmigo, Dios mismo dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Imagínense escuchar esa maravillosa frase de parte de Dios. Yo al menos anhelo en mi corazón que Dios hable así de mí. Este versículo nos muestra que este hombre hacía lo que Dios quería que haga. Él dice: he encontrado a Rosby, he encontrado a Miguel, he encontrado a Gloria, he encontrado a Gaby, he encontrado a Gladys, he encontrado a Demetrio, he encontrado a Pablo, he encontrado a Alessandra. Un hombre o una mujer que hará todo lo que yo quiero que haga. Amén. Amén. Esto sucedió con David y esto puede suceder contigo y conmigo. Cuando David todavía estaba vivo, veamos cómo se expresó Dios de él. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Samuel, ¿quién fue? Fue el profeta que iba a ungir al rey David. Obviamente antes de que sea rey, ¿no ve? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tienen? Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo a Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Repite conmigo: un corazón
un corazón conforme a Dios. conforme a Dios. Ahora vamos a comenzar diciendo que cuando Dios busca en la tierra líderes potenciales, no busca ángeles, no busca querubines, busca gente de carne y hueso como tú y como yo. Con certeza no busca personas perfectas porque no hay personas perfectas. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 lo dice. Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, aquí no hay ángeles, hermanos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Amén. Lo que Dios busca es personas normales, como tú y como yo. Personas dispuestas, ¿a qué? A obedecerle. Eso es lo que halló él en David, obediencia. Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Vamos a ver quién fue David, ¿ya? David fue el segundo rey de Israel, quizá el más grande de todos los reyes de la historia de Israel. Fue elegido rey cuando el rey Saúl había sido desechado por Dios. El Señor le dijo claramente a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primero tenemos que saber que David fue un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque Superman, amados hermanos, no existe. ¿Sí o no? David era como tú y era como yo, un ser humano con debilidades, un ser humano con errores, algunos muy grandes. Sus errores fueron muy grandes. Él fue adúltero, cometió con Betsabé ese adulterio, lo convirtió eso también en asesino como consecuencia del marido de Betsabé. A pesar de todas esas cosas, Dios consideró a David un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía algo que le agradó a Dios, era su corazón. Dile al que está a tu lado: hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. David no fue elegido como rey por su apariencia, ni por su valentía, ni por su capacidad de ser guerrero o para gobernar. David fue elegido porque había en su interior un corazón que a Dios le gustó. David fue un hombre que vivió en busca del corazón de Dios. Él no era perfecto, tampoco era infalible, pero su corazón está descrito como un corazón conforme al corazón de Dios. Dios le asigna un valor impresionante, amados hermanos, al corazón. No nos referimos en este caso al corazón como músculo cardíaco, ¿no ve? Que bombea la sangre, sino la actitud interna de cada uno de nosotros, lo más profundo que tenemos en nosotros. En ese sentido, Dios se refiere al centro de nuestro ser. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17, versículo 9? Engañoso, dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro interior es así, amados hermanos. Somos totalmente equivocados en todas las cosas. Por eso tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, solo Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ser engañado. La palabra de Dios es clara. Él nos ha hecho, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Muchas personas tienen una relación con Dios a nivel emocional, ¿sí? Conocen las escrituras, la doctrina, incluso son arduos defensores del evangelio, pero solo están convencidos. Cuando estás convencido, corres el riesgo de que llegue otra cosa que te convenza más todavía y conquiste tu corazón. Entonces Dios quiere que obedezcas totalmente a Él, que te rindas totalmente a Él. A veces por desilusiones en la fe, por una u otra cosa en la misma iglesia, nuestro corazón se aparta de Dios, ¿no ve? Y el Señor no mira apariencias, amados hermanos. El Señor se fija en nuestro interior. A Dios no podemos impresionarle. Nuestro texto base para este día es Hechos 13:22. Hechos 13:22. Dice la palabra en Hechos 13:22. Quitado ¿quién? El rey Saúl. Les levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio diciendo: he hallado a David,
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver bíblicamente cómo tener un corazón conforme a Dios. ¿Quiénes quieren tener en este día un corazón conforme a Dios? ¿Amén? ¿Quiénes quieren obedecer a Dios? Yo he considerado 7 características para poseer un corazón conforme a Dios. Y son las siguientes. Primero, tiene que ser un corazón íntegro. Luego, segundo, un corazón humilde. Tercero, un corazón que honre. Un corazón puro. Un corazón arrepentido, un corazón obediente y un corazón confiado. Ay, ¿cómo voy a lograr hacer todo eso? Basándote en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Un corazón íntegro. Salmos 25, versículo 21. Salmo 25, versículo 21. ¿Qué dice la palabra? La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. La integridad y la rectitud. Si 2 fuerzas poderosas necesitamos a lo largo de nuestra vida, amados hermanos, estas son integridad y rectitud. El salmista pide que estas fuerzas le protejan en cada paso. La rectitud nos lleva a aprender lo que Dios quiere, a esforzarnos a cumplir la palabra. Y la integridad nos ayuda a perseverar en el camino del Señor, a perseverar en la palabra de Dios. La rectitud dice, este es el camino del pastor. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios. Jesús es camino, verdad y vida, ¿cierto? En cambio, la integridad dice, caminaré constantemente en él. Perseverancia. Repite conmigo, la rectitud me enseña cuál es el camino. Y la integridad me hace perseverar en él. En el Salmo 119, versículo 80, Salmo 119, versículo 80, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Un corazón íntegro. ¿Íntegro en qué? En su palabra. Este es el Salmo 19 es el salmo más largo de toda la Biblia. Y es muy lindo. Esdras posiblemente lo escribió después de reconstruir el templo. Amados hermanos, todos estamos aquí en reconstrucción. Todos estamos aquí en restauración. Es tiempo de hacer íntegro nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Este salmo es una meditación acerca de la belleza de la palabra de Dios, el Salmo 19, y de la forma en que esta palabra nos ayuda a permanecer puros y a crecer en la fe. Recordemos, amados, la palabra de Dios, la Biblia, es la única guía que tenemos para seguir una vida íntegra. Ante Dios debemos ser íntegros, con motivaciones puras, porque Él dice que las correctas motivaciones del corazón, el Señor las bendice. David fue elegido por Dios por su corazón. Él mismo dijo, este es un varón conforme a mi corazón. Lo hemos leído en Hechos 13:22. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. ¿Qué estaba sucediendo aquí? El profeta Samuel fue a ungir al rey David. Obviamente antes, mucho antes de que estuviera la fecha para que él sea rey. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:7? ¿Quién lo puede leer? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Esto es hermoso, amados hermanos. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿A Dios le impresiona tu tamaño? ¿A Dios le impresiona tu capacidad?
A Dios le impresionan tus títulos, a Dios le impresiona tu riqueza, a Dios le impresiona algo. No, Él dice, no mires a nada, porque nada de eso me impresiona, porque yo miro el corazón, yo miro el interior, dice el Señor. Samuel debe escoger a un nuevo rey. ¿Por qué? Porque Saúl perdió su integridad. En la Biblia el parámetro de un corazón perfecto es el de David, amados hermanos. David tenía un corazón conforme a Dios. Dios vio esa integridad en lo profundo del corazón de David. Dios vio de su propio corazón en David. Amados hermanos, es tiempo de que busquemos al Señor y que busquemos hacer su voluntad. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón íntegro para con Él. Eso quiere decir que no hay armarios cerrados, que no se ha barrido nada debajo de la cama. Eso quiere decir que no hay nada oculto en tu vida. Eso quiere decir que cuando uno hace algo malo, lo admite y lo resuelve. ¿Para qué? Para tener un corazón puro y limpio delante del Señor. Uno anhela complacer a Dios con sus acciones. Dios está buscando siervos genuinamente humildes, amados hermanos, honestos hasta el tuétano, que tengan integridad. La integridad y la honestidad van juntas. Escuchen algunos sinónimos de la palabra hebrea que se traduce integridad: completo, total, inocente, teniendo sencillez de vida, integral, sólido y sin estorbos. Íntegro es lo que uno es cuando nadie lo está viendo. Es como si estuviéramos desnudos delante de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo te comportas cuando estás solito así, Dios y tú? ¿Cómo eres con Él? Solo Él puede escudriñar nuestro corazón. Lo dice Romanos 8:27, lo dice Jeremías 17:10, que solo Él puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y ver cómo es nuestro corazón. Salmos 41:12. Salmos 41:12. Tampoco te bajones, tampoco te deprimas. Todos tenemos oportunidad en Cristo, amados hermanos. David no fue perfecto. Ya hemos leído que él había sido adúltero. Él tuvo un romance con una mujer que estaba casada, pero se arrepintió. Lo hizo matar al marido y también se arrepintió. Y Dios dice, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Dios es fiel, Dios perdona, amados hermanos. Salmo 41:12. Salmo 41:12. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Salmos es un libro que escribió David, amados hermanos. Salmo 41:12. ¿Me están siguiendo? En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad, me afirmas en tu presencia para siempre. ¿Qué más integridad queremos sino basarnos en la palabra de Dios? El Señor es roca. ¿Una roca es estable o no es estable? Una roca no está en vaivén, una roca no se mueve. La roca es Cristo, la roca es la palabra del Señor. Proverbios 11:3. Proverbios 11:3. ¿Dónde está mi integridad? Tu integridad está aquí. La integridad de los rectos los guiará. Esta es nuestra integridad. Amén. ¿Puede leer? La integridad de los rectos los encaminará. Amén. Gloria a Dios. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. La integridad, amados hermanos, nos guía, nos construye, nos hace mejores personas. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Queremos ser íntegros desde nuestro interior, desde nuestro corazón. El corazón es lo que tenemos aquí adentro, amados hermanos, son nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo merece elogio, en esto pensad. ¿Puedes leer tu versión, Juan Pablo, por favor? Amén. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, honorable, si hay virtud alguna, si hay algo hay digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo justo. La Biblia es lo puro, es lo honesto, es lo amable, es lo honorable, es lo digno de alabanza. Aquí hay virtud, solo virtud. En esto dice el Señor que pensemos. Amados hermanos, lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con nuestras palabras y nuestras acciones. Todo inicia en nuestro pensamiento, que se hacen palabras, que se hacen acciones, que se hacen formas de vivir y terminan en nuestro destino final. ¿Cómo queremos terminar? ¿Cómo queremos que sea nuestro corazón? Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtudes, dignidad, alabanza. La palabra es eso. Leamos la palabra de Dios, oremos la palabra de Dios, pensemos, meditemos en la palabra de Dios, concentrémonos en la palabra de Dios, porque eso es lo bueno y lo puro, amados hermanos. ¿Requiere constancia? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero puede lograrse. Si no pudiéramos hacerlo, el Señor no nos lo sugeriría. Proverbios 27. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Estamos viendo de tener un corazón íntegro, amados hermanos. Proverbios 27. La palabra de Dios, ¿qué dice en Proverbios 20, versículo 7? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El justo anda en integridad, dice. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Amados hermanos, podemos hablarles 1000 cosas a nuestros hijos, podemos darles miles de consejos. Una acción mueve más que 1000 palabras. Si tú andas en integridad, tu hijo va a ver eso y va a ser tu ejemplo. No hay mejor cosa que hacer que andar en integridad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos copien aquello. Lucas 6:31. Hay una regla de oro, amados hermanos. Lucas 6:31. La palabra dice en Lucas capítulo 6, versículo 31. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Debemos tratar a las personas como queremos ser tratados. Esa es integridad. Aunque nadie nos esté viendo y nos esté viendo solo Dios, y estemos delante de una persona que digamos nosotros, a esta puedo humillarla, a esta puedo tratarla mal. No, ¿qué dice aquí? Como queremos que nos traten, tenemos que tratar a las personas. Vivimos en un mundo que dice de muchas maneras, simplemente da una buena apariencia, una impresión de piedad, ¿no ve? Eso es todo lo que importa. Con Dios nunca es así. A Dios no se le puede fingir, a Dios no se le puede impresionar, a Dios no se le puede mentir, porque Dios es todopoderoso. Él conoce el fondo de nuestro corazón. Él nos impresiona con lo externo, Él siempre se enfoca en las cualidades internas. El carácter y el corazón tienen que ser conforme a Dios. ¿Sí? Esas cosas tienen que exigirnos tiempo, disciplina. Tenemos que tener un corazón íntegro, entonces tenemos que mantenernos en la palabra, tenemos que mantenernos en la Biblia, proclamar el mensaje de Cristo y vivir principalmente la palabra de Dios. No es de dientes para afuera, es en tu actitud. Amén, hermanos. Entonces hemos hablado de un corazón íntegro, ¿cierto? Vamos a hablar de un corazón humilde. A pesar de que David había sido ungido como rey, siguió con la misma tarea que tenía, mantuvo su actitud humilde. Si vemos en Primera de Samuel 17:28, Primera de Samuel 17:28, la crítica no pudo detener a David, mientras que el resto del ejército permanecía paralizado ante el gigante, ante Goliat. David reconoció que tenía que actuar con Dios, porque Dios peleaba por él. ¿Había una razón para esperar? No, tenía que actuar. La palabra dice que Saúl le dio su armadura y le quedó grande. Posiblemente, tal vez Saúl también se burló de él y le dijo, mira, tú tan flaquito, tan chiquitito, ni siquiera mi armadura te hace.
Alguien se rió de David, posiblemente. Alguien lo menospreció. Puede ser que la gente trate de desalentarte con comentarios negativos, te diga, pero ¿cómo si estás yendo a la iglesia a ver ahora? En vez de descansar el domingo, irte a comer tus salteñas, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Continúa haciendo lo que estás haciendo, es lo correcto. Al hacerlo estarás complaciendo a Dios, te estás nutriendo de la palabra del Señor. La opinión de Dios es la que más importa. A los jóvenes yo sé que les dicen, pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Vámonos el sábado en la noche de parranda y duermes el domingo en la mañana. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Si tu juventud se está pasando, tus mejores días se están pasando y tú no estás disfrutando. Primera de Samuel 18:23. En Primera de Samuel 18:23, Saúl, el rey Saúl, se puso celoso de David y trató de matarlo. Estaba celoso ¿de qué? De su popularidad. En las guerras, en las batallas que ellos tenían, David mataba 100 y dice que, Saúl mataba 100 y David dice que mataba 1000. Entonces el pueblo cantaba y decía, este mató a 1000, pero el otro David mató a 10,000. Entonces Saúl se puso celoso. Quizás algunas personas están celosas también de ti, te han atacado de alguna manera, quizás se han sentido intimidados por las cosas buenas que tú haces. Naturalmente queremos responder con la misma moneda, ¿no ve? Queremos eludir, no me quiero encontrar con esta mi amiga porque siempre me está restregando en la cara que soy cristiana. Tenemos que pedirle a Dios, amados hermanos, fortaleza para continuar amando a nuestros enemigos, así como David continuó amando a Saúl. Mientras que la popularidad de Saúl se estaba volviendo cada vez más ínfima, más pequeña, él estaba más orgulloso, más arrogante y más envidioso de David. Y David permaneció humilde. Aun cuando la nación entera lo celebraba y decía, ¿cómo has matado a 10,000? David se mantenía humilde. Se hizo famoso en todo ese territorio, en toda esa parte de la tierra. Pero él no se valió de su popularidad para sacar ventaja contra Saúl. Amados, bien sabemos que Dios mandó al profeta Samuel para ungir a David como un futuro rey de Israel. Pero hay un tiempo entre ser ungido y ser rey, efectivamente, ¿sí? Hay un proceso, hay un tiempo. En ese tiempo David anduvo en humildad. Tú dices, posiblemente el Señor tiene grandes cosas para ti, para mí. Pero hay un tiempo de espera. Ese tiempo tenemos que vivirlo en humildad. Amados, Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Mientras dure ese proceso, tenemos que caminar en humildad hasta el día en que Dios termine con nuestro ser. Hasta que seamos lo que Él quiere que seamos definitivamente. Hasta que seamos coronados reyes, hay un proceso. Y ese proceso tenemos que vivirlo con humildad. Hay un tiempo de espera, ¿no ve? Hay un tiempo de crecimiento. Permitamos que Dios sea Dios en todo tiempo. Esperemos todo en su tiempo. No perdamos las oportunidades a causa de nuestra soberbia. En Primera de Pedro 5:5, la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que ser humildes unos con otros. Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tanto los jóvenes como los adultos pueden beneficiarse de las instrucciones de Pedro. A menudo el orgullo impide que los mayores comprendamos a los jóvenes, ¿no ve? O los jóvenes también tienen cierto impedimento en escuchar a los mayores. Pero Pedro dijo a los jóvenes y a los adultos que debíamos ser humildes y servirnos los unos de los otros. El Señor ha levantado maestras aquí en esta iglesia y son menores que yo. Pero créanme que yo con toda humildad escucho sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que ellas enseñen. Estas chicas son mi hija y la hermana Rosby, son menores que yo, pero yo escucho las enseñanzas cuando ellas las dan. No olvidemos, amados, que una buena acción está basada siempre en la humildad. Y una acción buena vale más que 1000 palabras. Respetemos a nuestros mayores. Escuchemos a los que son más jóvenes que nosotros
Y seamos humildes para admitir que todos podemos aprender de todos. Somos un solo cuerpo con diferentes dones. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Seamos enseñables todos. Salmo 138, versículo 6. Porque el Señor, dice, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Eso quiere decir que el Señor se aparta del soberbio y atiende al humilde. Vamos a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Esta palabra es muy hermosa, amados hermanos, porque nos da a entender cuán alto y sublime es el Señor y cómo Él se baja a nuestro nivel, amados hermanos. Isaías 57, versículo 15. ¿Quién puede leer? Sí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero que veamos este versículo, gracias, porque así dice el alto y sublime, dice. ¿Quién es el alto y sublime? Es Dios, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Santo, 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 dice la palabra. 3 veces santo es el Señor, ¿no ve? En lo alto está el santo. Y también en esa santidad y en esa altura, el santo habita con él, contrito y humilde de espíritu. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y también habito, dice, con el quebrantado y el humilde de espíritu. Queremos que Dios esté constantemente en nuestro corazón, tenemos que ser humildes. ¿Me dejo entender? Tremenda bendición, amados hermanos. Si no se alegran con esto, no sé. El alto y sublime Dios baja a nuestro nivel para salvarnos. ¿Debido a qué? A que estamos humildes, amados hermanos. Estamos enseñables, estamos quebrantados, estamos contritos delante de Él. ¿Es una tremenda bendición o no? El alto, el sublime se ha bajado a nuestro nivel, amados hermanos, para salvarnos. Gloria sea al Señor. Isaías 66:2. Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que también a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. Todo lo ha hecho el Señor, y todas las cosas llegaron a ser por Él, dice. Declara el Señor, pero a este miraré, dice. ¿A quién? Al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Los humildes reverencian la palabra de Dios. Los humildes obedecen la palabra de Dios. Los humildes profundamente escuchan la palabra de Dios y la aplican en su vida. ¿Sí o no? Dios muestra su misericordia al humilde, dice la palabra. Maldice al soberbio y al autosuficiente. Nuestra sociedad nos insta a apoyarnos en nuestros propios logros, en nuestra capacidad. Pero Dios dice, humíllate delante de mí. Debemos tener cuidado. Debemos hacer que nuestro libre albedrío no se desvíe del camino correcto, del camino de Dios. Hemos hablado de un corazón íntegro, hemos hablado de un corazón humilde. Ahora vamos a hablar de un corazón que honra. Sonríe, amado hermano, Dios te ama. Más allá de las justicias o injusticias que a las que David fue sometido, él no perdió esa parte que hace respetar a las personas. Saúl se dio
a la envidia, dio lugar en su corazón a la envidia, a la rabia y se volvió loco. La envidia es perjudicial, pero David fue leal a pesar de todo. David tuvo oportunidad de armar una revolución y matar a Saúl, pero no lo hizo. David supo honrar al ungido del Señor. No levantó su mano en deshonra, sino que permaneció bajo el principio de honra y lealtad. La actitud de David de no rebelarse a Saúl le transformó en un hombre altamente creíble. ¿Había un designio sobre David o no? Había, ¿cierto? Iba a ser rey. ¿Hay un designio sobre ti? Hay un designio de parte de Dios. Dios quiere tratar con tu vida. Él quiere formar tu carácter. Para David no fue fácil. Tal vez tú crees que fue fácil. No fue fácil. Estaba perseguido por Saúl, tenía que escaparse, tenía que ocultarse y teniendo la oportunidad de matarlo, no lo mató. Primera de Samuel 24, del versículo 3 al 9, nos muestra, Primera de Samuel 24, del 3 al 9, Saúl odiaba a David y quería matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo por una razón, porque Saúl fue el ungido de Dios. Saúl podía ser injusto, podía haberlo desechado a David, ¿no ve? Podía tener envidia, quería todo lo peor, pero a pesar de todo, David respetaba a Saúl. Podemos aprender nosotros de esto muchas cosas. Por ejemplo, a tener la misma actitud. Muchas veces criticamos, ¿no ven? Muchas veces nos burlamos, menospreciamos a otras personas, ¿sí? Se nos olvida que toda persona, especialmente todo creyente, tiene la unción de Dios sobre su vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 lo dice. Y a pesar de eso, muchas veces, amados hermanos, nos criticamos y nos juzgamos unos a otros. David tenía un gran respeto por Saúl. Aunque trataba de matarlo, aunque en todo él buscaba el mal de David, David seguía respetando la posición que Saúl tenía como rey ungido de Dios. ¿Por qué? Porque nada es en el tiempo de las personas, nada era en el tiempo de David, todo es en el tiempo de Dios. A veces decimos, no, ¿por qué mi jefe es así? O mi jefa es así, o mi esposo o mi esposa es así, o asá. Dios está trabajando en tu carácter. Amén, hermanos. Como David, quizás no sepamos la razón por la cual algunas personas están por encima de nosotros como autoridades. Sin embargo, tenemos que respetar a nuestros gobernantes, a las personas que son cabeza sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido esto. Romanos 13:1. Muchas veces protestamos también para nuestro gobierno, ¿no? Y yo también pido perdón aquí delante de Dios, porque también a veces me enojo. Pero ¿qué dice la palabra? Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha permitido, amados hermanos. Entonces no podemos rebelarnos ante eso. ¿Qué podemos hacer ante tanta injusticia, ante tanta cosa? Orar, amados hermanos. Amén. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. Hemos hablado de un corazón íntegro. Hemos hablado de un corazón humilde. Hemos hablado de un corazón que honra. Vamos a hablar de un corazón puro ahora. Es la cuarta característica del corazón conforme a Dios. Un corazón puro. David no tomó venganza contra nadie. Tampoco permitió que crezca en él raíz de amargura ni rencor. El corazón de David estaba libre de venganza y rencor. Era un corazón puro. Él pecó con Betsabé. David admitió que su pecado fue contra Dios. Cuando alguien roba, mata, calumnia o hace algún pecado, lo hace en contra de Dios. En el caso de David hubo consecuencias. El bebé que estaban ellos esperando murió, ¿no ve? Se asesinó un hombre. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros. Primeramente ofende a Dios, pero después tiene consecuencias, ¿no ve? Entonces, cuando te veas tentado a hacer el mal, recuerda que tu pecado primero es contra Dios. Eso te va a ayudar a permanecer en el buen camino. Pecado es pecado, no es solo el adulterio de David, ojo. Puede ser chismoso, puede ser chismosa, puede ser, no sé,
perverso en tu corazón. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Amados hermanos, la sangre del Señor Jesús, ahora en el nuevo pacto, nos limpió de todo pecado. En Egipto los israelitas usaron manojos de hisopo para untar la sangre del cordero en las puertas, ¿no ve? Para que el espíritu de muerte no entre. En este versículo nos enseña la purificación del pecado y la disposición de servir a Dios. Ellos tenían que irse de esclavitud, en pocos días iban a salir de Egipto para servir al Señor. Entonces, en este periodo que estamos en el Nuevo Testamento, en tiempo de gracia, el Señor Jesús ha limpiado nuestros pecados con su sangre. ¿Para qué ha limpiado nuestros pecados con su sangre? Para que sirvamos al Dios vivo. Nos ha limpiado hasta la conciencia, amados hermanos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén, hermanos. Debido a que nacemos pecadores, nuestra inclinación natural siempre es complacernos a nosotros mismos, no a Dios. David siguió esa inclinación cuando tomó la esposa de otro hombre. También nosotros seguimos nuestra inclinación cuando pecamos, amados hermanos. Pero en cualquier forma, pecado es pecado. No hay pecados más grandes, pecados más chicos. Al igual que David, tenemos que correr a Dios cuando fallamos. Pedir que Dios nos limpie desde adentro. El Salmo 51 es un salmo que David escribió. En el versículo 7, Salmo 51, 7, dice que nos limpie el corazón y el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. Salmo 51, versículo 7. La buena conducta solo proviene de un corazón y un espíritu limpios. No podemos hacernos a los locos de que hemos pecado. Hemos pecado en algo, hemos fallado, tenemos que correr a Dios, no correr de Dios, sino correr hacia Él y decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mi interior. Vamos al Salmo 51, versículo 10. Este salmo lo escribió David justamente después de haber pecado contra Dios. Salmo 51, versículo 10. ¿Quién me lo puede leer? Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Puedes leerme tu versión, mi amor? Oh Dios, crea en mí un corazón puro y tu buen espíritu renueva en mi interior. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer todos este versículo, por favor. A la cuenta de 3, 2, 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Quién nos va a limpiar el corazón? Dios. Cristo con su sangre ya nos lo limpió, pero necesitamos constantemente ir al Señor. Amados, cuando algo es puro, está libre de toda mezcla. Por ejemplo, cuando se describe algo como oro puro, significa que no es nada más que oro, ¿no ve? Cuando un corazón está limpio, ¿cierto? Un corazón limpio es un corazón que solo busca al Señor y toma al Señor como única meta. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra de Dios dice en Hebreos que el Señor nos ha limpiado hasta la conciencia. Dile al que está a tu lado: gloria a Dios, dile. La sangre de Cristo nos ha limpiado. No hay condenación para nosotros. Tener un corazón puro es tener un propósito, una meta, es llevar a cabo la voluntad de Dios. Solo con un corazón puro puedes lograr esto. Mateo 5:8 dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes tienen limpio corazón hoy día? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos hablado de un corazón, primero. ¿El primero cuál era? Íntegro. El segundo, humilde. Que honra, puro. Ahora es un corazón arrepentido, el número 5.
corazón arrepentido. David nos mostró arrepentimiento genuino ante su pecado. ¿Cuál es el arrepentimiento genuino? Lo que estaba haciendo mal, no lo sigo haciendo. El corazón de David se dolió mucho cuando él pecó. Debemos odiar el pecado, luchar contra el pecado. Si no tenemos arrepentimiento genuino, tenemos que empezar a practicarlo. Tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. Nunca vamos a ser restaurados, amados hermanos. Nunca va a haber gracia en nosotros. La gracia no se va a manifestar si nuestro pecadito sigue bien ocultito. No te rindas. Lucha por vivir en integridad. Desnuda tu corazón delante de Dios. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice, mi amor? Confiésense sus transgresiones unos a otros y oren unos por otros para que sean restaurados. Porque es grande el poder de la oración que un justo hace. Amén, gloria a Dios. ¿Tenemos perdón de pecados, amados hermanos? Amén. Sí, pero tenemos que desnudar nuestro corazón. Tenemos que abrirnos delante del Señor, confesando nuestros pecados unos a otros, dice la palabra, ¿no ve? ¿Para qué? Para ser sanados. Porque el pecado lleva en sí castigo, enfermedad y muerte. ¿Quiénes quieren ser liberados? Aquí está la receta, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Cuando todos estaban acusando a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y la llevaron delante del Señor, ¿qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién arrojó? Nadie, porque nadie está libre de pecado. Y el Señor Jesús levantó la cabeza y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No veo a ninguno, le dice. No hay ninguno. Yo tampoco te acuso, le dice el Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Arrepentimiento genuino. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar Amén. nuestros pecados Amén. y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo. Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Amén. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Alguna vez han pillado a alguna persona que les ayude? A las mujeres les hablo más que todo. Y empezó a barrer debajo de la alfombra. Qué feo es eso, ¿no? Así, barre esto por favor y debajo de la alfombra, ¿no? Debajo de la mesa, las basuras. Dios no quiere eso. Dios quiere que confesemos nuestro pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, vete y no peques más. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Salmo 32:5. Salmo 32:5. ¿Qué dice el Salmo 32:5? Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Alguien está exento de pecado aquí? Nadie. En cuanto confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos genuinamente, nuestros pensamientos pecaminosos comienzan a retroceder en nuestra vida. Todos, amados hermanos, necesitamos una limpieza continua, una y otra vez, siempre. Agradezcamos a Dios porque Él ofrece su limpieza mediante su palabra. Dios es misericordioso. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos genuinamente, dependemos de Dios en cada momento para esa limpieza que necesitamos. Nuestra limpieza comprende una acción doble. Primero, arrepentimiento genuino, vete y no peques más. Y segundo, volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios de nuestros malos caminos. Esa es la santidad. Es un trabajo diario, por si acaso. Dile al que está a tu lado, ánimo, tú puedes.
Hemos hablado de un corazón íntegro, de un corazón que honra, de un corazón puro, de un corazón genuino. Y ahora vamos a hablar de un corazón obediente. David supo actuar en el momento en que Dios le dijo que actuara. Cuando él le dijo, vas a derrotar a Goliat, David dijo, Dios pelea por mí. ¿Qué quiere decir eso? Es obediencia. Un corazón obediente es un corazón conforme a Dios. Eso quiere decir vivir en armonía con el Señor. No es hacer lo que yo quiero, como yo quiero, en el momento que yo quiero. Lo que es importante para Dios es importante para mí. Lo que a Dios le interesa, me interesa a mí. Lo que Él dice, yo lo hago. Cuando Él me dice, ve a la derecha, voy a la derecha. Cuando Él me dice, deja eso de hacer, lo dejo de hacer. Cuando Él me dice, esto está mal, tienes que cambiar, tengo que resolver eso en mi corazón. Eso es obediencia. Cuando uno es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, uno es profundamente sensible a las cosas espirituales. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, Segunda de Crónicas 16, 9, lo explica de esta manera. Segunda de Crónicas 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él, para los que tienen corazón comprometido con Dios. Ese es un corazón obediente. Si nosotros vamos a orar al Señor sin obedecerle, yo dudo mucho que el Señor conteste nuestra oración. Pero si estamos obedeciendo al Señor en toda su palabra, el Señor va a responder nuestra oración. David no salía a la batalla sin consultar a Dios. Y Dios le decía, sí, te voy a dar la victoria, entonces él iba. Eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 14, si lo quieres leer en casa. Aunque Dios le había dado la victoria, no se confiaba en su capacidad. Muchas veces, ¿no? Ay, no, esto lo estoy haciendo bien, voy a hacer nomás. Y no consultamos con Dios. Tenemos que consultar primero con el Señor. Tenemos que tomarlo en cuenta primero a Dios, obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a dar la victoria. ¿Cuántos cristianos no van por ahí sin tomar en cuenta a Dios en sus planes, en sus proyectos? ¿Por qué? Porque nos creemos tan capaces de enfrentar todo lo que tenemos que hacer, ¿no ve? Pero la capacidad no está en nosotros, amados hermanos. La victoria no está en nosotros. La victoria está en Cristo Jesús. Aunque parezca así, por apariencia, que todo está bajo control, aprendamos de David. Tomemos en cuenta a nuestro Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, y obedezcamos lo que Él dice. ¿Por qué? Porque la obediencia genera bendición. Deuteronomio 28:2 lo dice. Deuteronomio 28:2 lo dice. Generalmente en las iglesias donde enseñan pura prosperidad económica, dice, bendito soy en mi entrar, en mi salir, bendito el fruto de mi vientre, mi canasta, mi arteza de amasar y no sé qué. La palabra de Dios empieza, Deuteronomio 28, con las bendiciones, empieza, si obedeces al Señor tu Dios, si obedeces, recibirás las siguientes bendiciones. Repite conmigo, la obediencia genera bendición. Y por último, la última característica, un corazón confiado. David era un hombre que confiaba en que sus batallas las peleaba Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45, 46 y 47. Primera de Samuel 17, 45, 46 y 47. David era muy joven cuando se enfrentó al gigante Goliat. ¿Podía pararse frente a él? No podía, porque era pequeño, era delgado, ¿sí o no? Solo podía pararse frente a un gigante sin temor. Solo podrás pararte delante de los gigantes que hay en tu vida, delante de las murallas que hay en tu vida, sin temor, porque sabes que no estás solo, que Dios está contigo. Él estaba seguro de que Dios iba a pelear las batallas por él. ¿Qué diferencia hay, no? Cuando nosotros entramos a la batalla solitos, nos olvidamos de Dios. Primero buscamos al amigo, a la comadre, a la pariente, al médico, al abogado, y no tomamos en cuenta a Dios.
Isaías 26:3. Isaías 26:3. A mí me encanta el libro de Isaías, es hermoso, amados hermanos. Yo te animo a leerlo cuando puedas. Es un oasis de paz. Bueno, toda la palabra es así. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que va al punto, dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en pensar en ti. Amén. Amén. ¿Quién puede leer Isaías 26:3? A ver. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, gloria a Dios. Leamos todos a la cuenta de 3. Amén. 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, gloria a Dios. Esas son las 7 características de un corazón conforme a Dios. Para cerrar este mensaje, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. ¿Por qué hablar de corazón? Porque el corazón es el centro de nuestro ser. El corazón maneja nuestra alma, el corazón maneja nuestros pensamientos, el corazón maneja nuestros sentimientos, amados hermanos. Proverbios 4:23 afirma: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos dictan en gran manera cómo vivimos, debido a que nos encontramos en tiempo que queremos hacer lo que queremos disfrutar, ¿no ven? Pero el Señor quiere que le obedezcamos, amados hermanos, quiere que sigamos su camino. Salomón dice que tengamos cuidado en seguir el camino de Dios. No vivamos de apariencias, pues con Dios no podemos fingir. Solo Él conoce nuestro corazón. El deseo del Padre es que caminemos en esta tierra representando su corazón. Todo creyente tiene que procurar tener un corazón humilde, lleno de honra y pureza, libre de pecado, obediente al Señor. Estos 7 principios que hemos visto hoy, que hemos estudiado hoy, nos van a ayudar a cambiar nuestro corazón, a transformarlo día a día, para ofrecer ante Dios un corazón conforme a su corazón. Yo te invito a pedirle al Espíritu Santo que te ayude diariamente, constantemente, muchas veces, a que cambies tu corazón, a que transformes tu corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el mayor título que un hijo de Dios puede escuchar de los labios de Dios Padre es: tienes un corazón conforme a mi corazón. Amén, hermanos. Vamos a orar ya. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, siempre transformar nuestro corazón, Padre. Sabemos, Señor, que hemos nacido, Señor, en pecado, que en pecado nos han concebido, Señor, pero sabemos también que tu gracia infinita, Señor, nos ha limpiado con tu sangre preciosa, Señor, de todo pecado, y nos limpia siempre, Señor. Queremos, Señor, levantar manos santas, manos limpias delante de ti, Señor. Queremos, amado Dios, transformar nuestros corazones conforme a tu corazón. Queremos, amado Dios, hacer tu palabra, Señor, transformando nuestras acciones siempre conforme a tu voluntad, Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Padre. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos oportunidad de cambiar, Señor, nuestras vidas. Tenemos, Señor, oportunidad de ir en la dirección correcta, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores personas, Padre, cada día. Mejores esposos, esposas, padres, hijos, mejores hermanos en Cristo, mejores amigos, Señor, y mejores personas en general, para que nuestro testimonio, Señor,
lleve a las personas a conocer de tu gloria y de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.